Bienvenidos a Maine Public News Connect, noticias originales de Maine Public Radio, emitidas semanalmente en español, francés, portugués, somalí e inglés. Soy su presentadora Paola Hernández. Hoy es viernes 7 de junio y estas son las noticias más destacadas de la semana. El fiscal general de Maine, Aaron Frey, ha presentado una demanda contra un hombre de Westbrook por presuntamente estafar a docenas de solicitantes de asilo ofreciendo servicios legales sin licencia. El Estado alega que Shonda Okonda anunció falsamente servicios legales de inmigración que no estaba calificado para realizar, ayudando a más de 50 clientes y aceptando más de $10,000 por sus servicios desde 2020. Además, Frey dijo que Okonda presentó documentos de inmigración con información incompleta, engañosa y a veces incorrecta, poniendo a sus clientes en riesgo. Okonda niega haberle dicho a nadie que era abogado y dijo que el dinero que recibía lo entregaba voluntariamente como donaciones a la iglesia que dirige en Portland. Frey dijo que este caso forma parte de un esfuerzo más amplio para combatir los servicios jurídicos sin licencia en las comunidades de inmigrantes. La gobernadora Janet Mills instó el lunes a los líderes empresariales y a los organizadores de la comunidad a seguir avanzando en el proceso que ha traído más de 13,000 nuevos trabajadores a Maine en los últimos 3 años. El año pasado, Maine ocupó el 9º lugar del país en cuanto a inmigración neta, impulsada principalmente por personas procedentes de otros estados. Mills afirmó que Maine también ha experimentado un aumento de la inmigración internacional. Dijo que el estado necesita invertir en más vivienda, acceso a Internet y opciones de cuidado de niños para ayudar a las personas en edad de trabajar a permanecer en Maine a largo plazo. Y añadió que el gobierno federal debe acortar el periodo de espera para que los solicitantes de asilo puedan optar a permisos de trabajo. Los líderes políticos y electos de Maine ofrecieron reacciones partidistas a los veredictos de culpabilidad de la semana pasada contra el expresidente Donald Trump, con los demócratas elogiando el sistema judicial y los republicanos calificando el juicio de farsa. La congresista Shelley Pingree, demócrata que representa el Distrito 1 de Maine, de tendencia izquierdista, dijo que Trump había sido justamente juzgado por un jurado de sus colegas y condenado por 34 cargos de delito grave. La senadora republicana Susan Collins, sin embargo, se mostró crítica con todo el proceso. Collins no ha apoyado la candidatura de reelección de Trump y votó a favor de su condena durante su juicio político en el 2021. Trump fue condenado en Nueva York por 34 delitos graves relacionados con los pagos que hizo para encubrir una aventura con una estrella del cine para adultos. Un hombre del condado de Somerset está demandando a la empresa Puritan Medical Products, alegando acoso racista generalizado y retaliación en el lugar de trabajo en violación de la Ley de Derechos Civiles. Duprim Ammons de Harland trabajó en la fábrica de Puritan en Pittsfield entre el 2021 y 2022. Según una demanda presentada en el Tribunal Federal de Distrito en Bangor el mes pasado, Ammons, que es negro e hispano, soportó un acoso racista persistente, incluidos insultos racistas y comentarios amenazantes. Los documentos judiciales afirman que Ammons presentó numerosas quejas a la empresa, pero esta se abstuvo repentinamente de tomar medidas correctoras. La empresa niega haber infringido la ley y afirma que no tolera conductas inadecuadas en el lugar de trabajo. Este ha sido Maine Public News Connect. Hasta la próxima. Gracias a nuestros excelentes socios comunitarios por apoyar y contribuir a este programa. Maine Public News Connect se ha hecho posible gracias a Seaport Credit Union, Hanover Supermarkets, IDEX, Maine Housing, Coastal Enterprises, Cover Me, the Sam L. Cohen Foundation, Ku and Patricia Yuen, Maine Health Access Foundation, and the Maine Department of Health and Human Services. Maine Public News Connect es posible gracias a Ku y Patricia Yuen, comprometidos a conectar las diferencias culturales en nuestras comunidades. Juntos. Ensemble. Warajir. Junto.
Seaport Credit Union. Together. Los supermercados Hannaford celebran la diversidad de sus empleados, clientes y comunidades y se comprometen a fomentar un entorno acogedor. Juntos son más grandes que los comestibles. Más información en hannaford.com. En Main Housing sabemos que una vivienda asequible es clave. Nuestro programa de préstamos de primera vivienda ofrece a los habitantes de Maine tasas de interés bajas y asistencia para el pago inicial en propiedades de unidades múltiples. Obtenga más información en mainhousing.org. Si usted ha perdido su seguro de salud o tuvo un evento importante en su vida, usted puede encontrar un plan que se ajuste y ayuda financiera para pagar por él en coverme.gov. Las cosas están cambiando con MaineCare. Manténgase conectado para seguir cubierto. Actualice su información hoy en mymainconnection.gov.